bienvenidos a Prohibido Olvidar a través de toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Nos preparamos mañana para asistir a la Universidad Católica Andrés Bello, donde hemos sido invitados para la entrega del premio Valores Democráticos, que será designado producto de un proceso de jurado el día de mañana. Hoy estamos con una alegría parcial, con esa alegría que da el hecho de que se haya resarcido una injusticia, pero que sin embargo no deja de quedar el vacío, el duelo, como consecuencia de los años perdidos por la injusticia que todavía se está cometiendo contra el trabajador petrolero y dirigente sindical Eudis Girot, que fue liberado este lunes con medida cautelar. O sea, todavía lo tienen con un pie adentro, pero afortunadamente hoy está con su familia. Su esposa, que compartió con nosotros varias veces en estos estudios y en estos espacios de Punto de Corte su dolor y su consternación, a ella sus felicitaciones por el constante esfuerzo y el sacrificio que hizo en función de la libertad de Eudis Girot. Pero hay que dejar algo claro. Eudis Girot está libre porque es consecuencia de un milagro de la OIT. Claro, y de la CPI, la instalación de la Corte Penal Internacional en Venezuela y la reunión de la OIT y la presión que se está generando a nivel internacional es la que libera hoy a Eudis Girot, así como también liberó a Rodney Álvarez, que fue el preparativo, el abreboca para recibir a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, que por primera vez desde hace 20 y pico de años pisa territorio venezolano para constatar con sus propios ojos la desgracia laboral que existe en Venezuela. Y entonces ahí pasamos a la segunda información, no sin antes concluir que exigimos la libertad de todos los presos políticos, civiles y militares en Venezuela. Que nos alegramos porque Eudis esté libre, pero no debemos olvidar que hay 240 presos políticos más que están en las mazmorras de la autocracia venezolana. Y exigimos que esos 240 venezolanos sean liberados de inmediato. De inmediato. No sé, tendremos que abrir una sucursal de la CPI en cada una de las ciudades del país. Quizás tendremos que montar unas CPI parroquiales, a ver si empezamos a liberar a todos los presos políticos en Venezuela. Y bueno, se instala una mesa de diálogo en Venezuela con apoyo técnico de la OIT. Sobre este tema voy a hacer algunas menciones muy particulares. Es sorprendente cómo cuando el gobierno decide, porque él es el que al final lo decide, cuando el gobierno decide hacer una mesa de diálogo y sentarse con algunos interlocutores con mediación internacional, muchos de aquellos opositores extremistas y radicales que dicen que no van a sentarse nunca con el régimen, se sientan de manera inmediata con la OIT y se toman las fotos. Ayer vi fotos de unos cuantos dirigentes, de sonrisa en sonrisa, orgullosísimos porque estaban reunidos con el gobierno. Eso es un elemento, un comentario al margen que quiero hacer, porque al final esto lo que evidencia es que Venezuela necesita diálogo, es verdad, pero no cualquier diálogo. Un diálogo bien estructurado y bien basado. La OIT tiene años exigiendo que en Venezuela se generen las condiciones para una tripartita venezolana. Y somos muchos los venezolanos que tenemos años diciendo que la solución inicial, lo que podría ser la génesis de la recuperación del salario en Venezuela, está basado en el hecho de que el patrono gobierno, de que el patrono privado y de que los trabajadores se reúnan para pensar en una redimensión de escalada de crecimiento productivo con acompañamiento de desarrollo de mejores condiciones del trabajo y de mejores salarios. Si eso no se da unilateralmente, ninguno va a poder resolverlo. O sea, el gobierno no va a poder resolver mejores salarios decretándolos. Comprobación, ¿quieren alguna comprobación más?
Tienen 20 años de comprobación sistemática y 8 catastróficos últimos años en donde el aumento salarial se daba, como si fuese un sorteo de lotería semanalmente. Y lo otro es que el sector privado puede hacer un esfuerzo, como lo ha hecho en Venezuela, y que ha permitido que haya un mejoramiento del salario venezolano, pero aún no hay condiciones laborales dignas generadas como consecuencia de un trabajo estructural, porque falta la otra pata, que es el Estado, junto con los trabajadores, articulando y empujando a una mayor productividad, a un proceso negociado de mejoramiento de las condiciones laborales a partir del hecho de que transformemos el sistema económico. Eso no se ha dado en Venezuela. Hoy lo que hay es una simulación de hecho de tripartita mediado por la OIT, porque están chorreados, y están chorreados por la CPI, chicos. Ahora, ojalá este encuentro de la OIT, permita generar mayores cosas a la población venezolana. Permítanme desconfiar, dudo profundamente que suceda, porque no creo que haya un cambio de sistema económico y de mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos de manera estructural si no hay un cambio de gobierno. Pero aún a pesar de eso no dejo de apostar, porque con el bodrio de gobierno que tenemos, con la autocracia que nos tiraniza, sin embargo podamos ganarle una y poder mejorar algún tipo de condición que nos permita tener mucha más fuerza para seguir trabajando para salir de él. Sí, claro, cualquier mejora económica hoy en el país tiene que servir para un solo objetivo, para que usted tenga más fuerza, para salir a votar o a movilizarse para salir de este sistema autocrático en Venezuela. Y si ellos no lo permiten, nos tenemos que meter por ese rendija. Por último, quisiera hablar de la situación de las lluvias en el país y específicamente en Caracas. En verdad que como caraqueño y como quien se ha preocupado estructuralmente de manera permanente por el tema de la ciudad de Caracas y de los servicios públicos en Caracas, este lamentable hecho permanente, y es permanente, compadre. O sea, esto es algo que sucede todo el tiempo en Caracas. Cuando hay sequía no hay agua y estamos desesperados. Pero cuando llueve, entonces porque llegó la lluvia y porque las alcantarillas no están limpias, porque las quebradas no están embauladas, no están arregladas, porque lanzan lavadoras, porque lanzan no sé qué cosa. Pero lo peor es que en la ciudad de Caracas es porque no tenemos un sistema de drenaje adecuado, pero fundamentalmente es porque tenemos a un desgobierno, tenemos a una persona que se jacta de decir que es una gestión perfecta y salió con las tablas en la cabeza del Estado Lara, sacado por su propio gobierno, porque nadie la quería. Y a esta señora la mandaron a gobernar a Caracas, y con todo un sistema de control, y con todo un sistema miserable de persuasión forzada de la población venezolana, esta mujer ganó unas elecciones que no lo hubiese ganado en condiciones democráticas reales, para seguir destrozando a la ciudad. Nada más ayer recorría la Avenida Libertador y en verdad que la cantidad de basura, ya me canso de denunciarlo diariamente por las redes sociales, porque es deprimente de estar permanentemente reclamando el tema de la basura. Y anoche, ciudadanos de Catia preocupados estuvieron toda la noche mandándome información en relación con el problema de las inundaciones que hubo en Catia, en los Magallanes, en la carretera Vieja de La Guaira, producto de 4 gotas de agua que caen en Caracas. Necesitamos agua y cuando cae agua no la queremos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para resistir ningún tipo de embate de la naturaleza, porque quienes se dicen gobernar la ciudad, lo único que están pendientes es de cambiar banderitas, himnos y escudos, poniéndole rojo a donde pueda. Bueno, señora alcaldesa de la ciudad de Caracas, ciudad perfecta, espero que con la bandera que usted izó
pueda recoger absolutamente toda la basura, pero además también pueda secar toda el agua que cae en Caracas y que tiene inundadas a las casas de los Magallanes de Catia y de la carretera vieja de La Guaira. Espero que esa cosita, esa telita absorba bastante y que el Rojo chupe todo el agua para poder secar toda esta inundación como consecuencia de la ausencia de los servicios públicos que usted no brinda. Gestión perfecta. Para el próximo segmento vamos a hablar de la situación estructural de la economía venezolana, fuga de capitales, la situación de la cesta básica, la situación del salario, la situación de la corrupción y del desfalco a la nación en contra del país. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Te invitamos a sintonizar todos los viernes Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte y todas las redes sociales. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. En este segundo bloque, que es nuestro bloque editorial, queremos hacer un esfuerzo por sintetizar varios temas en el área económica. Hoy, con esta afirmación de que el venezolano está desconectado de la vida política, hoy con este mensaje o este análisis que hacen algunos de que los liderazgos políticos están absolutamente desfasados de la realidad de los ciudadanos, yo quisiera hacer el énfasis en que en un momento en donde hay tanta decepción y tanta crisis como consecuencia de la imposibilidad que percibe el ciudadano de resolver sus problemas por la vía política, es absolutamente lógico y pertinente que la gente se aboque al tema económico. Ahora, esto no quiere decir que la gente ha perdido la perspectiva política. Esto no quiere decir que la gente se ha despolitizado, quizás despartidizado, pero no despolitizado. Y la gente está muy pendiente, está a la expectativa de que haya un planteamiento certero, concreto, que oriente la posibilidad de la salida del país, y mientras tanto me ensimismo en el tema económico. Y el tema económico nos lleva a pensar en cuánto necesitamos para comer y en ver cómo hacemos para comer. Por eso nuestro equipo de producción el día de hoy ha diseñado una editorial que está vinculada al análisis de la situación de la cesta básica, pero que también está vinculado al tema del salario y al tema de la fuga de capitales. En sí, de una situación económica bastante compleja que nos conduce a tratar de entender qué es lo que está sucediendo para poder hacer pronóstico de lo que debemos hacer de manera correcta. Vamos a ver este trabajo de nuestro equipo de producción y regresamos para el análisis. Hoy el país está bajo un escenario marcado por la dolarización transaccional, libre mercado para el emprendimiento, libre comercio para la importación de bienes terminados y mayor disponibilidad de bienes de consumo. Pero esa sensación de recuperación se acompaña de una gran desigualdad. Los ingresos laborales han mejorado, pero siguen siendo muy bajos. Las personas tienen dólares en la mano, pero no muchos. El pasado mes de marzo, la administración de Nicolás Maduro anunció un incremento del salario mínimo en Venezuela, el mismo, equivalente a medio petro, el criptoactivo impulsado por el Estado. Además, también anunció la salarización de los bonos y un aumento de los estatickets a 45 bolívares, medida que también aplicaría para pensionados y jubilados. Vamos a un plan de recuperación del salario mínimo nacional, de todas las tablas salariales y de todos los contratos colectivos de manera sostenible, controlando la inflación, que no se dispare, controlando el tipo de cambio,
manejando las cosas. Y ha llegado el momento, creo yo, ha llegado el momento, y ustedes proponen que demos un paso para salarizar los bonos, y estoy de acuerdo, aprobado. Vamos a salarizar los bonos que entregamos a la clase obrera. Y ustedes proponen que se coloque el salario mínimo base de los trabajadores en medio petro. Aprobado, estoy de acuerdo. Y eso impacte todas las tablas salariales hacia arriba. Aprobado. Medio petro. Medio petro. Y aunque en principio pareciera ser una buena noticia para los trabajadores, quienes creían que el salario iba a estar anclado al petro, muy pronto se esfumó ese espejismo y la administración de Nicolás Maduro, a través de uno de sus voceros, explicó que el monto no fluctuaría de acuerdo al criptoactivo, sino que se mantendría en un monto estable, 130 bolívares, que para principios del mes de marzo era equivalente a $30, si se toma como referencia el tipo de cambio oficial. Bueno, fíjate que nosotros hicimos esa pregunta también. Oye, qué bueno, va cada vez que suba. No, va a quedar allí a lo que es medio petro, pero anclado a 30, ¿ok? A 30 dólares que se va a recibir el petro, la persona. Que el petro tiene un costo de 60. Es correcto, de 60, ¿ok? Y entonces estamos quedando precisamente a medio petro, que es el ingreso que estamos hablando, pero no, en la medida que vaya fluctuando, no significa que va a ir fluctuando y se va a ir incrementando, sino que va a tener un valor referencial. A pesar del incremento del salario mínimo, el mismo no logró tener mayor repercusión en el poder adquisitivo del venezolano. Si se tiene en cuenta que una canasta alimentaria, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, CENDAS por sus siglas, para marzo del 2022 la ubicó en $471.16, o su equivalente a 2.115 bolívares con 50 centavos. Para adquirir esta canasta alimentaria, una persona debe ganar 16,27 centavos de dólares mínimos, lo que significa que debe percibir 70 bolívares con 51 centavos, o su equivalente a 15 dólares con 70 centavos diarios. Hoy en día, en varias ciudades del país se empieza a ver restaurantes repletos, deliveries al tope, infinidades de bodegones e incluso la llegada de grandes artistas internacionales para montar conciertos en una Venezuela que supuestamente se está arreglando. Y sin contar el extravagante nacimiento de nuevas empresas y la resurrección de algunas que estaban muertas, en un escenario que sorprende. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, desde el año 2013, cuando Nicolás Maduro tomó las riendas del país, el Producto Interno Bruto de Venezuela pasó de 258.993 millones de dólares a 42.530 millones de dólares en la actualidad. Eso quiere decir que Venezuela hoy produce menos de un quinto de lo que producía y circulaba como economía en el año 2013, cuando murió Chávez y asumió formalmente Nicolás Maduro. Que la economía rebote un 10% de 42.530 millones de dólares no quiere decir que la economía esté creciendo. Quiere decir que falta que se vuelva a multiplicar por 5 para apenas volver a la economía del año 2013. La necesidad de quienes hoy están sancionados y no pueden seguir generando la fuga de capitales, que hasta el año 2019 se calculaba en 700.000 millones de dólares, hace que los sancionados se vean en necesidad y las condiciones propicias para lavar los dólares robados, en la misma Venezuela. La mayoría de esos restaurantes repletos, deliveries al tope, infinidades de bodegones y la llegada de grandes artistas internacionales, solo es el inicio de una operación china, donde el Estado autocrático de Nicolás Maduro les garantiza a todos los extranjeros capital mal habido en Venezuela, el retorno sin ninguna sanción ni persecución jurídica, a cambio de que se invierta en el país. Bueno, sin duda que un tema central para tratar de comprender la economía venezolana es tratar de entender cómo se dio este fenómeno de la fuga de capitales y del desfalco a la nación. Hoy nosotros necesitamos 471 dólares para cubrir la cesta básica. Y en algunos años anteriores, esta cesta básica, por supuesto, no se medía en dólares y se medía en bolívares y no llegaba a 100.
Durante muchísimos años en Venezuela no se necesitaban más de $100 para comer bien. Hoy, una familia de 4.5 personas, promedio, 5 personas redondeemos, tiene que tener $471 para comer. Pero lo que más duele es que ese dinero que necesitamos hoy lo tuvimos ayer. Sin embargo, todos los que tuvieron control del sistema político y económico en el país y que apostaron al control del cambio, no solamente cuando Chávez, ojo, de la cuarta también, porque aquí hubo control de cambio antes de Chávez y después de Chávez. Todos los que apostaron por el control de cambio, que sabían que era una centrífuga que generaba la gran fuga de capitales, lo reiteraron como política, lo profundizaron y generaron el desangramiento más grande y brutal que pudo haber vivido país alguno. Cifras que en lo personal trabajé hasta el año 2013 calculaban la fuga de capitales en aproximadamente $300 mil millones. Hoy las proyecciones que podríamos hacer están entre 550 y 650 mil millones de dólares de fuga de capitales en Venezuela en los últimos 22 años. Y si le sumamos a eso los de la cuarta, estaríamos hablando de aproximadamente unos $1.000 millones de fuga de capitales en Venezuela durante la época democrática venezolana. Eso quiere decir que nosotros hubiésemos podido crear 20 Venezuelas, 50 Venezuelas nuevas. Tuviésemos la capacidad de salir de cualquier circunstancia de crisis tirándonos en una hamaca y durmiendo durante más de 30 años, solamente despertándonos para comer, para hacer el amor y para ver la televisión. Es así de crudo lo que todo ha sucedido como consecuencia del latrocinio que se ha generado en Venezuela, producto de la fuga de capitales y producto de todo este despilfarro como consecuencia de una política nefasta desde el punto de vista económico. Así que al regresar vamos a analizar perspectivas de algunas de estas cifras. Como hay un oscurantismo terrible en el manejo de cifras, por supuesto que vamos a encontrar seguramente a Rodrigo Cabezas dándonos unas cifras un poco más modestas por ser economista y por tratar de apegarse a los elementos que puedan generar mayores indicadores. Pero sin duda alguna que el elemento piso y base es suficiente como para pensar en una Venezuela totalmente distinta. Y vamos también a analizar un poco cómo poder sortear en este momento ese disfraz de ausencia de una superación del problema estructural en Venezuela y que algunos se satisfacen pensando que Venezuela se arregló porque van a poder ir a un concierto de Coldplay. Así que ya regresamos a Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Con Punto de Partida, nosotros queremos desde toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte hacer énfasis en los temas que van a marcar la semana desde el punto de vista de la noticia, la información política, económica y social. Acompáñenos todos los lunes a partir de las 12 del mediodía, Punto de Partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido Olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Nos puedes encontrar en Twitter, YouTube, Facebook, Instagram y LinkedIn. En el único en donde tienes que agregarle algo es en Twitter, en donde vas a agregar el guión bajo después de punto guión bajo de corte. En todos los demás metes corrido Punto de Corte y nos vas a encontrar de manera inmediata. Nos puedes seguir, vas a poder ver este y los anteriores programas de toda la parrilla de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Como comentábamos el segmento pasado, en este último segmento del programa vamos a tener a Rodrigo Cabezas, economista, graduado de la Universidad del Zulia, fue profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia, director encargado de la Escuela de Economía.
Fue militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, también diputado del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, exministro de Finanzas en el gobierno de Hugo Chávez entre el 2007 y 2009. Actualmente es coordinador de estrategia política de Zulia Humana, movimiento político dado a conocer el 2 de abril del 2022. Férreo crítico de la administración de Nicolás Maduro. Bienvenido, Rodrigo Cabezas, a Prohibido Olvidar. Y quisiéramos contigo abordar hoy un tema, por supuesto, en el marco de la economía política, pero que ha estado agarrando un auge especial como consecuencia, entre otras cosas, de este código de ética establecido por el Partido Socialista Unido de Venezuela en su último congreso y que irónicamente convoca a tratar de distanciarse de la corrupción, de la malversación de fondos, trata de apelar a una serie de elementos de ética política, pero como consecuencia posterior a el hecho de tener a una alcaldesa presa por narcotráfico, a tener una cantidad de funcionarios del Estado vinculados al tráfico de gasolina, y así sucesivamente el tema de los alimentos y el manejo de los alimentos. Esto en el marco además de una gran fuga de capitales, Rodrigo, que se ha generado en los últimos años desde Chávez para acá. Quisiéramos saber tu diagnóstico en relación a este tema de la corrupción, de la fuga de capitales y de cuál es la situación actual de esta Venezuela se arregló, que pareciera generarse como consecuencia del hecho de que ya no pueden sacar los dineros producto de las sanciones. Queremos tu diagnóstico sobre el asunto. Bienvenido, Rodrigo. Hola, gracias. Oye, vale, siempre es un gran placer compartir contigo y conversar tantas veces, ¿no?, que hemos conversado en estos tiempos que corren en Venezuela. Antes de responderte, solo quisiera hacer una pequeña, breve corrección de lo que dijiste de lo que soy yo. Todo está bien, excepto de que el verbo fue profesor. No, yo soy actualmente profesor de la Escuela de Economía, sigo en la Escuela de Economía. De hecho, tengo aquí unos exámenes, mira, estaba pasando la nota del último semestre de la escuela trabajando. Así que soy profesor activo de la Escuela de Economía y sigo investigando. Ahora, fíjate, sobre este tema. Bueno, lo del código de ética me salió una sonrisa, obviamente por favor de los favores, que eso no es creíble. Y no es creíble porque en estos tiempos que corren, la corrupción se hizo metástasis, se hizo una manera de vivir de los dirigentes del Estado venezolano. Los has visto desde los grandes, los medianos y los pequeños, con sus camionetotas, con sus nuevas casas de habitación, con alcaldes que tenían alpargatas y ahora son súper ricos. Rodrigo, ¿es posible que un funcionario que sea alcalde, diputado, concejal, pueda tener esas camionetas blindadas de más de 50.000, 80.000 y 100.000 dólares? Bueno, por supuesto que no. Alguien que fue diputado por 22 años, como lo fui yo, sabe claramente que con eso el salario ese es bueno, pero nunca alcanza para este nivel de vida ostentosa, de vida multimillonaria que se la dan. Entonces, por supuesto, ¿dónde está la raíz? ¿Dónde está la raíz de todo esto? La raíz de esto tiene, digamos, dos grandes elementos. Primero, desde el punto de vista económico, se destruyó en Venezuela todo el sistema jurídico de la circulación monetaria de la renta petrolera, de la circulación monetaria de los ingresos de la nación, que significaban que el Banco Central recibiera los dólares correspondientes por regalías, por impuestos sobre la renta de PDVSA. Eso se rompió, nadie sabe en los últimos 7 años exactamente cuál es esa cuantía. Por tanto, las reservas internacionales no se sabe si se corresponden con el valor exacto de ello. De hecho, en un momento, hace 2 años, cuando la nación estaba recibiendo 5.000 millones de dólares por ingresos petroleros, que era ínfimo ya, oías a los voceros del gobierno decir, tenemos nada más 20 millones que recibió el Estado. Entonces, todas esas cifras, por supuesto, son absolutamente fraudulentas. Roto esto del control fiscal sobre los ingresos, pues por supuesto se hace fiesta y hacen fiesta los funcionarios. Aquí no hay Contraloría. El Contralor es un amigo, un pana del presidente, y el otro es pana y amigo del otro, y el otro. Entonces, la división de poderes, al ser absolutamente liquidada, pues por supuesto condujo a que no hubiera ningún tipo de control,
que lo da la separación de poderes. Al no haber un poder judicial ni una fiscalía que de verdad persiga corruptos, que de verdad haga las investigaciones correspondientes, pues por supuesto esto no tiene sino una grave consecuencia para el Estado, que es el robo, la captura de los recursos que deberían ser para las escuelas, para los hospitales, en manos de los nuevos ricos gobernantes. Y fíjate el ejemplo más importante en los últimos 7 años de que la corrupción no se investiga. Con solo colocar en la mesa de debate qué pasó con Odebrecht, la respuesta del otro lado, la respuesta del Estado es: no se investigue, no se diga nada, no se haga nada, porque en el caso de Odebrecht, que se llevó por delante presidentes en América Latina, senadores, diputados, ministros que recibieron las coimas correspondientes, pues en Perú, en Panamá, en Colombia, en el Ecuador. Imagínate tú qué habría pasado en Venezuela, donde esa compañía fue donde más inversión realizó y donde más pagos recibió por parte del Estado. La Odebrecht quedó, todas las corruptelas de la Odebrecht y a los que contribuyó la Odebrecht, quedó sepultado en el silencio de la Fiscalía General de la República y en el silencio del Tribunal Supremo de Justicia. Y la otra razón, la otra raíz de todo este deterioro es, por supuesto, la quiebra moral del liderazgo político que nos conduce, la quiebra ética, la ausencia sobre todo en las generaciones nuevas de ellos. Y por eso es muy lamentable porque nadie puede alegrarse. Yo soy el primero en lamentar, porque uno siempre apuesta a la juventud, que una joven diputada de 20 y tantos años pueda ser detenida porque está en el narcotráfico, una alcaldesa que luchó para ser alcalde de 20 y tantos años, 30 años, esté haciendo delitos de narcotráfico en el seno de un partido que supuestamente es un partido revolucionario. Todos sabemos que no es así, que desde hace rato se quebró los temas morales y éticos en el seno de esa organización. Cuando sacan un código es simplemente propaganda, es simplemente una fachada televisiva para el show reiterado, pero por supuesto la consecuencia es mayor, la consecuencia es fuga de capital, la consecuencia es la concentración del ingreso cada vez agravada, no solo en los que producen y tienen monopolios o riquezas en el campo productivo, sino que ahora tiene una nueva élite política enriquecida que de pronto son multimillonarios, todos ellos, la mayoría de ellos son empresarios, tienen restaurantes, en fin, es una cosa de verdad increíble que no tiene, por supuesto, nada que ver con el ideal socialista o con la izquierda o el proyecto inicial bolivariano que se postuló 22 años atrás. Rodrigo, en todo este desmadre que ha sucedido durante estas dos últimas décadas, ha habido un tema importante de evaluar desde el punto de vista de la economía venezolana, que es el tema de la fuga de capitales. Antes de que llegara Hugo Chávez Frías, se calculaba que en Venezuela se habían fugado aproximadamente unos 70.000 millones de dólares. El último estudio que realizamos cuando yo estaba en Marea Socialista hablaba de 300.000 y algunas proyecciones de actualización podrían estar dando más de 550.000 a 650.000 millones de dólares de fuga de capitales. ¿Qué proyecciones tienes tú de esto? ¿Cuáles son los cálculos? Se puede, en el marco del oscurantismo de la información, por supuesto, y aún más en este hoyo negro que representa la fuga de capitales, ¿cuál es la situación hoy de esa fuga de capitales que estaba muy vinculada al control de cambio y cómo hoy, no habiendo control de cambio, esta situación se está manejando o se puede diagnosticar en relación al tema de la fuga de capitales? Sí, en lo que se conoce, las investigaciones que se hicieron con algún rigor sobre la Cuarta República, los años, fundamentalmente la década de los años 80 y los años 90, digamos, la gran conclusión fue que la fuga de capital, hay diversas cifras, pero
digamos, hay un consenso de que la fuga de capital en esos 20 años, las 2 décadas perdidas del siglo pasado, estaba en el orden de los 150.000 millones de dólares. Y fundamentalmente esa fuga de capital, que no es otra cosa que activos en divisas de la República fugados en manos privadas, el canal de transmisión de la fuga de capital fue el tipo de cambio, la manipulación cambiaria en ese tiempo. Luego, a lo largo de la llamada Revolución Bolivariana, durante el periodo de Hugo Chávez y de Maduro, se ha producido fuga de capital también por el mismo mecanismo. Es decir, hasta que se suspendió el control de cambio, se estima que cerca de 40.000 millones de dólares fueron, se pueden calificar como fuga de capital por manipulación del tipo de cambio, fundamentalmente en el periodo en el que se llegó a tener hasta 3 tipos de cambio. Recuerda que el momento en que la República tenía un tipo de cambio de 200 bolívares del dólar, el otro 10 bolívares el dólar, el oficial. Entonces, ese 10 bolívares el dólar, el día que se investigue ese periodo, habrá que llamar a la que fue presidente del Banco Central de Venezuela, que duró 2 meses, 30 días allí, o 60 días, no recuerdo cuánto, cuando ella encontró que habían 20.000 millones de dólares que no tenía explicación, que no encontraba explicación de por qué no estaban allí, era un descalce entre lo que se aprobaba en el sistema de control de cambio y lo que el Banco Central cancelaba. Entonces, por supuesto, tras de ello está la corrupción. Y al final de cuentas podríamos decir que el mismo mecanismo, ¿no? El mismo mecanismo también hasta que se desmontó el control de cambio. El control de cambio ha sido utilizado para producir una gravísima fuga de capital que afecta, por supuesto, reservas internacionales. Ese monto puede estar en 200.000 millones de dólares hoy, piso. Alguien habla de más, 300, 600.000, pero piso. La República tiene afuera en activos líquidos o tangibles, porque es posible que ya muchos los coloquen en apartamentos o en acciones de empresas, etcétera, un piso de 220.000 millones de dólares. Y en los últimos 2 años, sin control de cambio, la fuga de capital, si se hace un riguroso estudio, va a estar explicada en esta opacidad tremenda que hay, en lo que te dije al comienzo de mi intervención, que se ha vulnerado totalmente los mecanismos legales de circulación monetaria de los flujos monetarios en Venezuela, tanto los de divisas como los de bolívares. No se sabe las cuentas de PDVSA con Banco Central, las de tesorería con Banco Central, las de tesorería con PDVSA. Es una opacidad total y eso no puede ser. Es decir, yo fui ministro de Finanzas por allá hace ya 14 años, 2007, y eso era riguroso, que se informaba a través de la página web del Ministerio de Finanzas, el manejo de tesorería, el manejo de Banco Central, lo presidía un gran venezolano que era Gastón Parra Luzardo, y entonces había una total información de los ingresos de la República, de los fondos que tenía la República nacionales y en el extranjero. Hoy nada de eso se conoce, se estima, pero no se conoce como debería ser, obviamente. Rodrigo, hoy ya el control de cambio de hecho no funciona. Ha habido una dolarización producto de la presión económica tanto del sector empresarial como del sector de la población, que después del apagón decidió empezar a transar de manera pública y sin ningún tipo de prurito el tema de los precios y los valores en dólares. Ahora, esto sumado a las sanciones ha hecho que pareciera que hubiese una nueva circulación de recursos en el país, lo que algunos han denominado Venezuela se arregló, porque empieza entonces a generarse incluso algún tipo de inversión nacional. Empezamos a ver el surgimiento de los bodegones y ahora este fenómeno de los conciertos. ¿Cómo analizas tú, más allá de la superficialidad de la farándula, de este tipo de temas, el origen económico de este fenómeno y si realmente esto representa una mejoría estructural de la economía venezolana?
Oye, qué bueno que uses el término mejoría estructural o no. Por supuesto, amigos, nada contra los músicos ni contra la música, ¿no? Sobre todo los que somos amantes de la música de todo género, nada que ver. Pero desde el punto de vista, acercándonos a esto, que una respuesta a tu pregunta, pero con algún grado de rigor, yo te puedo decir, con sentido de la dimensión histórica de lo ocurrido en estos 7 años, que aun cuando en el debate pudiera no estar presente, el dato singular de la economía venezolana es que transcurridos 6 años de recesión económica, 4 en hiperinflación, con una gravísima desinversión, con una gravísima situación en materia petrolera, con una situación humanitaria terrible, el saldo singular de aquello es que se ha agravado la desigualdad en Venezuela, la desigualdad humana, la desigualdad social, la concentración de riqueza en pocas manos se ha agravado en este capitalismo que le ha correspondido administrar al señor Nicolás Maduro. Te lo pongo en un dato. Hace 10 años la clase A y B era aproximadamente el 27% del país. Hoy la clase A y B es el 11% del país, pero sigue concentrando el 50-55% del ingreso nacional. Esa clase A y B, que pueden ser unos 3 millones de venezolanos, no más, familias, pueden tener acceso a ir a comprar en un bodegón y comprarse una entrada de $500 para un festival, pero ese no es el país. El país nacional es otro. El país nacional es el país de la desigualdad. El país nacional es el país de la pobreza en 67%. El país verdadero es aquel que tiene a 4 millones de pensionados y jubilados, caramba, sufriendo en un nivel de vida miserable. El país nacional es aquel en el que los profesores universitarios, me cuento entre ellos, no tenemos seguridad social para ir corriendo a un hospital, una clínica en caso de una emergencia por razones de pérdida o quebranto de salud. El cuadro nacional es otro, es este país con un sistema eléctrico nacional en quiebra que nos condena a apagones o a racionamientos, como es el caso del occidente del país, particularmente la región acá donde yo vivo, el Zulia, o que nos condena también a tener que tomar el suministro de gasolina parándonos a las 4 de la madrugada, como lo hacemos reiteradamente los ciudadanos que aquí vivimos para poder tomar gasolina. Ese país de la desigualdad es el dato singular y es el reto y el desafío, ¿verdad?, para un nuevo gobierno, para un cambio político en Venezuela, cuya tarea principal, restableciendo, por supuesto, las instituciones, tiene la tarea de reducir desigualdad, camino a reducir pobreza, pero la desigualdad es tremendamente sustantiva, se mide en cualquier lado. Es triste saber un dato de que tenemos en este momento en que tú y yo hablamos cerca de 500.000 niños venezolanos menores de 5 años de edad que viven en nuestro país, están en situación de desnutrición crónica. Entonces, por favor, eso no lo sustituyen los bodegones y eso no lo sustituye ningún festival ni ningún concierto que el gobierno pueda utilizar o gastar dólares para distraer a la sociedad venezolana. Esta nación sabe dónde está su problema y esta nación, por supuesto, tiene en el alma nacional la disposición de un cambio político. Bueno, ya te adelantas a la última pregunta, ya nos hemos excedido del tiempo, pero sin duda hay que hacerlo y aprovechar la oportunidad para preguntártelo a ti, Rodrigo. ¿En dónde está la salida del país? No es tan maduro. Está en la oposición democrática, está en las fuerzas sociales, culturales y políticas de Venezuela. Hay que darle una opción al pueblo de Venezuela. El liderazgo. Siempre hay vanguardia, ¿verdad, Nina? Siempre hay vanguardias políticas que adelantan procesos. Bueno, esa vanguardia, esa élite política, esos dirigentes sociales y políticos de Venezuela, intelectuales, tienen que garantizarle una opción política al pueblo de Venezuela.
¿Cuál es la opción política? No podemos dejar al pueblo de Venezuela sin la opción política. ¿Y cuál es la opción política? Comienza por una amplia unidad de la nación, una gran coalición de la nación venezolana, de todas las fuerzas democráticas que tengan el objetivo de tributar, apoyar, respaldar, impulsar, acumular fuerza para el cambio político en el año 2024. El primer requisito entonces es la unidad, una lucha por la unidad. Y luego, por supuesto, eso tendrá que tener un nombre y apellido, pero un nombre y apellido de un candidato presidencial, supongo. Pero permítame decirte esto, porque lo siento así como obligante, como venezolano, lo digo como venezolano. La oposición democrática en la que estamos todos no puede en este momento, si le interesa el país que sufre, si le interesa el país empobrecido, si le interesa el país de la desigualdad, si le interesa reconstruir el país en el que volaron las instituciones democráticas, ¿verdad? No puede responder a la sociedad venezolana diciéndole que va a resolver primero sus problemas de sus colores, de sus partidos, de sus liderazgos y de sus egos en unas primarias. Para mí, como venezolano, yo reclamo de la oposición que le anuncie a Venezuela la unidad y que desde la unidad programática puedan encontrar un consenso para decirle a la nación que tenemos un candidato de consenso, trabajado, discutido, un candidato para la transición, presidente para 4 años, para reformar lo que tenga que reformar en el campo político y para, por supuesto, echar a andar las bases de la prosperidad, que es también lo que anhelamos todos nosotros. Entonces, bueno, si al final son unas primarias, bueno, tú dirás, yo diré, bueno, está bien, yo voy y voto en unas primarias para el candidato opositor, pero yo creo que esa no es, en este momento, la respuesta coherente frente al país que sufre. Si perdemos esa conexión con la nación venezolana, que tiene angustia, que tiene desesperanza, familias que tienen los hijos en el exterior, que todos los días pegan una lágrima por lo que se está viviendo, sería gravísimo para las posibilidades de cambio democrático que anhela toda la nación. Y estoy seguro que si hay una gran coalición nacional opositora, el país va a acompañar eso. No tengo ninguna duda. Zulia, Barinas, Cojedes son ejemplos más o menos de lo que podría responder un pueblo cuando hay unidad, cuando hay líderes de consenso y cuando hay, por supuesto, un liderazgo que trabaja para alimentar todos los días la esperanza frente a una autocracia que también todos los días pretende vender la desesperanza de que ellos se van a quedar en el poder todo el tiempo gobernando, a pesar de que una nación no los quiere, los desprecia, y en una nación en la que son minoría. 2024 es una gran oportunidad. No puede la oposición democrática perder esa oportunidad de ejercer la mayoría y de que haya un cambio político en Venezuela. Ese es el anhelo, esa es la esperanza y también es la lucha, la tuya, la mía y la de millones de venezolanos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Era Rodrigo Cabezas, con nosotros, economista, además también coordinador de estrategia política de Zulia Humana. Me quedo con esta idea que creo que puede sintetizar claramente todo lo que hemos conversado el día de hoy. Es imposible con quienes hoy gobiernan encontrar la solución de lo que han ellos mismos generado. Con esta idea generada producto de la conversación con Rodrigo Cabezas, nos despedimos hasta un próximo Prohibido Olvidar. Este jueves de esta semana continuaremos con ustedes acompañándonos con otros temas que están prohibido olvidar. Prohibido olvidar.